Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buen día, Juan Carlos. ¿Qué ¿Qué tal, tal? Juan Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo Bien, Juan están, Carlos. David, Emilio? ¿Qué tal? ¿Qué más de novedades? ¿Todo bien? Todo bien, Juanca. Ah, bueno, me alegra mucho. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a complementar el tema de producto vectorial. No siga antes revisar de pronto sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas que hayan surgido acerca del material que hayan leído del curso o del material pues que tengamos de material asincrónico o acerca de lo que es el curso en general, o sea, de las clases que hemos tenido en el pasado. Entonces, los escucho. De pronto, alguna pregunta, inquietud que les Tenía haya. una consulta sobre las pruebas. Una consulta sobre las pruebas, ya, o sea, Ujú. ¿pruebas son exámenes o Sí, cuáles? los de exámenes. Ya, los exámenes, cuenta. ¿Los exámenes van a ser viernes o sábado o van a ser en horario de clase? Están en el horario del día. Acuérdate que hay un calendario y pues si tú revisas las fechas, pues son en el día. Por ejemplo, puede ser hoy o el lunes. ¿Aló? ¿Listo? Sí, esto es por cuanto lo sabía hacer los viernes, pero había un montón de cruces con sus laboratorios y, bueno, dije cortar por lo sano y lo hacemos en clase, en el horario de clase. ¿Listo? Juan, yo tengo una consulta. El deber número 3, o sea, de esta semana, no hay que hacer. ¿Por qué Es no? una prueba. O sea, sale como prueba. Ah, Ah, está no, confirmado. es una prueba, pero ustedes se meten y la realizan y responden ahí dentro de D2L. Ah, es que yo justo revisé el de Docel y por lo general sabe tener tarea uno así, pero no vi tarea 3. No, 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 es que tú te metes por el link en donde dice actividades pruebas y ahí aparece la prueba. Debería Ya. aparecer la prueba, o sea, de hecho ahorita lo voy a ver. Sí, sí, ahorita sí me sale. Sí, ahí está. Así Ya. debería haber salido. Ujú. ¿Listo? Entonces sí, ustedes van a responder para la tarea 3 unas preguntas directamente en D2L, la respuesta. Y ya, esa es básicamente la tarea número 3. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra Juan pregunta? Carlos, esa prueba, ¿cómo es? ¿Es opción múltiple o escribimos la respuesta? Tienen tres opciones, tres veces pueden repetir la prueba. Entonces, es opción múltiple. Ah, ok. ¿Listo? O sea, no es una prueba, es un cuestionario. O sea, pueden repetirlo más de una vez, tres veces. No es tampoco nada grave. ¿Listo? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, déjenme ver que alguien está entrando, todavía se ha dormido. Listo. Entonces, ahí pueden ver, me confirman, por favor, si pueden ver la tablet. Se está cargando, pero lleva Ya. un buen rato. Ah, y ahorita se cargó. ¿Listo? Bueno, genial. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del producto vectorial, ¿no? Entonces, como para darles un contexto, resulta que como las fuerzas son vectores, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a asociar todo el tratamiento de la estática al tratamiento de vectores, ¿sí? Entonces, toda la estática se basa en que la suma de los vectores, ¿sí? Nos deben dar igual a cero, ¿no? Entonces, digamos, algunos procedimientos matemáticos de cálculo vectorial son aplicables, pues, para lo que nosotros vamos a utilizar en estática. Puntualmente, pues, lo que son, en este caso, el producto vectorial entre unos dos vectores. ¿Listo? Entonces, arrancamos hablando lo siguiente. A ver, déjenme Aunque ver. esto todavía entra como cuerpos rígidos o... Cuerpos ya, rígidos. Todo esto es ya, cuerpos rígidos. ¿Listo? perfecto. Todo esto es cuerpos rígidos. ¿Listo? Entonces, cuando yo les hablo del producto vectorial,
ustedes tuvieron que haber visto álgebra, ¿no? Álgebra lineal o cálculo en general. ¿A qué les suena? ¿O qué han visto de pronto en el material asincrónico del curso? El- Hay el producto cruz y el producto punto. Depende de qué quieras hacer. Ya, entonces el producto cruz y el producto punto, básicamente son las dos, ¿sí? Dos operaciones matemáticas principales que se hacen en lo que es el cálculo de vectores, ¿no? En el análisis de vectores. A ver, alguien entró, déjenme ver. ¿Se salió? Ah, creo que se salió. ¿Listo? Entonces, ¿qué recuerdan acerca del producto cruz? Mm. El producto cruz genera un vector ortogonal a los otros dos. Un vector Producto ortogonal. punto da un escalar. Ya, no se olviden que tienen que revisar lo del material asincrónico, ¿no? Producto No cruz se vayan da a un olvidar. escalar. Y las que todo está el documento en PDF y la presentación es de revisar. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a decir y vamos a hablar lo siguiente, ¿no? Entonces, resulta que el producto vectorial, ¿sí? Ah, Juan, una cosa. En la anterior clase se me saltó una parte porque tuve que ir al baño y regresé y no pude copiar una parte. Quizás tú subes estos notes a alguna parte No, para... No, es que era para verificar si puedes no. revisar el video. La grabación. Ahí. ¿No? El video de lunes y el video de hoy. ¿Listo? Entonces, el producto vectorial de los vectores P y Q se define como el vector B que satisface las siguientes propiedades. ¿Listo? Entonces, primero, la línea de acción del vector B es, como decía mi amigo, a ver quién era, creo que era mi amigo Mateo, si mal no estoy. Ujú. La línea de acción del vector B es perpendicular ¿sí? Al plano que contiene a P y a Q. ¿Listo? Entonces, esa parte es importante, ¿no? Cuando yo tengo dos vectores, recuerden que con dos vectores yo puedo formar un plano, ¿no? Y el vector resultante del producto vectorial PQ, por cierto, el producto vectorial pues se enuncia con la X, ¿no? Entonces este es el producto cruz que mencionábamos al inicio, ¿no? Producto cruz o producto vectorial prácticamente es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando yo hago el producto cruz entre dos vectores, el resultado es un vector perpendicular, ¿no? A el plano de estos dos vectores, ¿no? Segundo, la magnitud, ¿sí? Del vector B
es el producto de las magnitudes de P y Q, ¿sí? Multiplicadas por el seno del ángulo teta formado entre los dos. ¿Listo? Entonces, ese ángulo teta tiene una propiedad. Donde teta debe ser menor a 180 grados. ¿Listo? Donde teta debe ser menor a 180. Disculpen, hoy ando con sed. Hace un calor en mi apartamento que me sofoco, ¿eh? Bueno. ¿Listo? Tercero. Dice, entonces, la dirección del vector B se obtiene a partir de la regla de la mano derecha. Y de esto les va a salir una pregunta en la tarea. Entonces, ustedes se van a dar cuenta, creo que alguien se salió, entró, no estoy seguro. A ver, revisemos. Alguien entró, listo. Ustedes se van a dar cuenta que en los videos yo les puse dos formas para entender esto de la dirección de los vectores en los videos del contenido asincrónico. Hay uno en donde la persona hace con los dedos, ¿sí? También con la, digamos que dos opciones de usar la regla de la mano derecha, ¿listo? Entonces, cuando yo hable de la regla de la mano derecha, voy a hablar de lo siguiente, ¿no? Entonces, siempre piensen que su mano derecha, el dedo gordo es el eje X, el dedo este que sería el índice es el eje Y, y el tercero, que ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, este de acá, el dedo del medio que todo el mundo lo usa bastante, ¿no? Es el eje Z, ¿ya? Entonces, si ustedes ponen los dedos así, los dos, el índice y el pulgar, totalmente abiertos, y el del medio perpendicular a los dos, ¿sí? Se forma un plano cartesiano, ¿no? ¿Se dan cuenta? Se forma un plano cartesiano, ¿listo? Entonces, hagan de cuenta que ustedes hacen coincidir con al dedo gordo con el vector P, al dedo índice con el vector Q, a donde apunte su dedo del medio es la dirección del vector B, en este caso. ¿Se entiende? Entonces, prácticamente esa sería la regla de la mano derecha aplicada en esto, ¿sí? ¿Por qué digo que el dedo gordo es P y el índice es Q? Porque pues el orden de los factores aquí no da lo mismo, ¿ya? Entonces, si ustedes lo cambian, cambia el vector de posición, ¿se dan cuenta?
Entonces, el vector B queda o apuntando hacia ustedes o apuntando hacia la hoja. ¿Listo? Entonces, esa es la regla de la mano derecha. Quiero que antes, ojo, antes, y lo estoy advirtiendo, de entrar a hacer la tarea, ojo, tienen 3 intentos, ¿no es verdad? Tienen 3 intentos. Pero antes de entrar a hacer la tarea, se lean bien el documento del contenido asincrónico que pertenece al libro, en donde explica esto de la regla de la mano derecha, ¿ya? Porque está una pregunta tal cual como lo explica en el libro. Y ahí hay un ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, léanse bien. Recuerden, el contenido asincrónico, todo el documento, todos los documentos que están en la semana, incluidos PDFs, páginas de internet y documentos de la presentación como videos, hace parte de la evaluación de la semana. ¿Listo? Entonces, no se olviden de esa parte. Bueno, entonces, ¿se entendió lo de la regla de la mano derecha? ¿Sí? P, Q, y a donde apunte el dedo gordo perpendicular, ahí es la dirección del otro. ¿Listo? Y eso les va a servir de aquí hasta que se gradúen. Hasta aquí ahorita estamos viendo análisis computacional con los chicos de 9º semestre. Y eso también funciona para el modelamiento de estructuras. ¿Listo? Entonces no se olviden nunca de eso. Listo. ¡Ay! Está vivo el esferito. Bueno. Ahora, ¿qué sucede? En esa parte, nosotros vamos a, ya esquemáticamente, vamos a hablar que B, entonces, va a ser igual al producto cruz entre P y Q. ¿Listo? Entonces, hay propiedades ¿sí? Como las propiedades que nosotros sabíamos estudiar en matemáticas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. En general, ¿sí? Yo tengo que, cuando en mi sistema, supónganse que yo tengo un vector, ¿sí? Un vector, voy a cambiar de hoja para hacerla perpendicular. ¿Listo? Entonces, supongan que yo tengo un plano cartesiano. Ya, digamos que este es mi plano cartesiano. ¿Listo? Y yo en estos tengo un vector P. Este es mi vector P. Y yo tengo también un vector Q. ¿Listo? Entonces, la multiplicación de P cruz Q me va a dar igual al vector B, dijimos, ¿no? ¿Listo? Pero entonces, ¿esto qué es? ¿Listo? Espérame un segundo que alguien entró. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿sí? Yo puedo, de ese vector B, yo puedo sacar, ¿qué significaba eso? El módulo. Módulo. El módulo, ¿no? Y entonces, el módulo del vector B resultante va a ser igual a la magnitud del vector P, la magnitud del vector Q, por el seno del ángulo que se forma entre los dos, que sería este teta de acá. ¿Listo? Entonces, si yo tengo P y Q, perdón, aquí hagamos un cambio por la regla de la mano derecha. Este sería P y este sería Q, por la regla de la mano derecha, ¿ya? Entonces, si yo pongo P, Q así, recuerden, pulgar, índice, ¿hacia dónde apunta el vector B? Hacia arriba, ¿estamos de acuerdo? ¿A todo el mundo le apuntó hacia arriba? Listo. Entonces, esa parte, el vector B, quedaría ahí. ¿Listo?
Entonces, ¿qué va a pasar? Imagínense que yo tengo aquí mi plano que voy a llamar X, ¿sí? Este sería Y. Y por la regla de la mano derecha, para poner ejes, ¿sí? X, Y, Z, pues es este vector que apunta hacia arriba. El eje Z es el que está hacia arriba, ¿estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, pilas, no se olviden, X, Y, donde apunta el dedo índice, perdón, el dedo medio, sería Z, ¿listo? Entonces, ahora voy a hacer un esquema un poco diferente. Voy a poner ahora, voy a dibujar un plano cartesiano, pero en este caso voy a mirar de la imagen de arriba, voy a mirar el eje X y el eje Y, y como un punto se miraría Z, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? En ese sistema, pues yo voy a tener también aquí mi eje, mi vector P, voy a tener también mi vector Q, que dibujé antes, y el ángulo que se forma entre los dos, que dibujé hace un momento. Este va a ser teta. ¿Listo? ¿Se entiende esos dibujos? Ya. Entonces, voy a hacer una cosa. ¿Listo? Yo voy a coger y estos dos vectores, yo voy a modificar y voy a crear un vector Q'. Que le vamos a poner un color, no sé, un color azul. Ya. ¿Listo? Entonces, ese vector Q', ¿sí? Va a tener una propiedad. ¿Listo? Entonces, déjenlo ahí, el vector Q', ahí dibujado. ¿Listo? Entonces, resulta que nosotros estábamos hablando de que la magnitud del vector B es igual a P por Q por el seno del ángulo que se forma entre los dos. Resulta que esto es una propiedad y esto es igual al área del paralelogramo que forma P y Q. ¿Listo? Entonces resulta que esta magnitud del vector B, ¿sí? Es igual al área del paralelogramo que forma el vector P y Q. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que si yo proyectara el vector y cerrara, ¿sí? Copiara el vector Q en el extremo de el vector P y copiara el vector P en el extremo del vector Q, toda esta área que está contenida en ese paralelogramo, esa área es igual a la magnitud del vector B, que se calcula como B por Q por no sé qué. ¿Listo? ¿Se entendió esa parte? ¿Podría repetir, por favor? Sí. Que gráficamente, si yo calculara el área que se forma del paralelogramo con lados P del vector P y Q, pues esa área amarilla que yo dibujé ahí sería igual a la magnitud de este vector B que yo estoy calculando como el vector que es resultante del producto cruz P por Q. ¿Listo? P cruz Q. ¿Se entiende? Sí, gracias. Listo. Ahora, ¿qué más tengo? Bueno, pero ustedes me van a decir, ya, listo, Juan, pero es que ahí es fácil porque eso es un rectángulo, ¿no? Y el ángulo es 90, ¿no? Y como el ángulo es 90, el seno de 90 es 1,
Y por lo tanto, pues la ecuación es tonta, pues sería la magnitud de P, que es la longitud del lado P, por la longitud del lado Q, pues es un rectángulo fácil, ¿no? Listo. Pero eso funciona también si yo tengo otro tipo de ángulo entre los vectores. Entonces, ahora sí, vamos a tomar en cuenta que yo tuviera un vector Q'. ¿Listo? Ay, lo borré. Entonces, supongan que ahora yo tengo un vector Q'. Listo, bye. No sé, una cosa así. Entonces, de ese vector Q', si yo cojo y hago P cruz Q', quiero que dibujen el paralelogramo que les queda. ¿Cómo les quedaría el paralelogramo? Obviamente cambiar el ángulo, ¿no? ¿Ese ángulo es menor o mayor a 90? No, Es menor. Entonces, ¿qué deberían hacer? truncado, sí. Ajá, exacto, ¿no? Entonces, ustedes deberían coger y en la cabeza de P copian el vector Q'. Este es Q', ¿no? Este ángulo tampoco, este ya no vendría a ser, ¿no? Sino que vendría a ser este ángulo interno acá. Y en la cabeza de Q', copian el vector P. ¿Listo? Y esta área contenida entre esos dos vectores sería el área del vector B, en este caso, digamos, B', ¿no? ¿Listo? ¿Se entiende? Listo. Bueno. Entonces, esa es la primera propiedad. Ahora, B, ¿no? Entonces, la propiedad resulta que me dice que el producto cruz de Q por P, ¿sí? Es igual a menos el resultado del producto cruz de P por Q. Entonces, Q cruz P es igual a menos P cruz Q. ¿Sí se entiende por qué, no? Es algo de lo que hablábamos nosotros por la regla de la mano derecha, ¿sí? Entonces, si yo hablo de la regla de la mano derecha, pues no es lo mismo. Recuerden que siempre el dedo gordo es P y el dedo índice es Q. Entonces, no es lo mismo P por Q que Q por P, ¿no? Entonces, cambia el orden de los factores y cambia el producto. Entonces, esta, pues, vendría a ser la propiedad conmutativa. ¿Listo? De ahí tenemos C, la distributiva. Entonces, el vector P cruz, la suma de Q1, un vector Q1 más un vector Q2, es igual al producto cruz de P por Q1 más P por Q2. Entonces, esta es la propiedad
distributivo. ¿Listo? Y el último es la propiedad asociativa, ¿no? Entonces, en este tipo de vectores, entonces resulta que el producto cruz de P por Q por S, ¿sí? Es diferente o no se cumple a P multiplicado por Q por S. Esta es la propiedad asociativa. ¿Listo? Entonces, esas son prácticamente las propiedades, ¿sí? El producto cruz también se puede representar en términos de componentes rectangulares, ¿ya? Entonces, generalmente, recuerden que cuando nosotros descomponíamos los vectores en componentes rectangulares, recuerden que teníamos unos vectores unitarios. ¿Cómo le llamábamos a los vectores unitarios? JK. IJK, ¿no? IJK. ¿Listo? Entonces, esos vectores unitarios también a nosotros nos sirven porque cuando podemos hacer la propiedad o podemos calcular el producto vectorial mediante determinantes y yo voy a necesitar hacer la multiplicación de esos vectores unitarios. ¿Listo? Entonces, resulta que el producto vectorial en términos de componentes rectangulares. ¿Listo? Entonces, aquí me estoy refiriendo al producto cruz entre I cruz J, por ejemplo, del vector unitario I cruz J. Entonces, imagínense ustedes que los vectores I y J, pues son el vector, ya sabemos, I siempre paralelo al eje X, J siempre paralelo al eje Y y K siempre paralelo o apuntando al eje Z. Entonces, si me entendieron el concepto, I cruz J da ¿qué? K. K. ¿Pero K positivo o negativo? K positivo. 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 Entonces, J cruz I Menos K. da K menos negativo. K negativo, ¿no? Entonces, prácticamente vamos a tener como una, o mejor dicho, gráficamente, vamos a tener así como un esquemita, ¿no? Entonces, yo voy a tener aquí el vector I. O bueno, primero voy a hacer un círculo. A ver, ¿será que puedo hacer un círculo? Ya. Entonces, aquí yo voy a tener el vector I, aquí voy a tener el vector J y yo voy a tener aquí el vector unitario K. ¿Listo? Entonces, este círculo va así, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que la multiplicación en el sentido del círculo me da el otro, ¿sí? Me da el otro componente positivo. La multiplicación al contrario del sentido del círculo, o sea, antihorario, me va a dar negativo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, I cruz J, yo voy de aquí a acá,
Entonces, la respuesta es K positivo. ¿Listo? J cruz K. ¿Sí? Entonces, yo voy de aquí a acá. La respuesta es I positivo. K cruz I me da J positivo. ¿Listo? Y de ahí tengo pues todo lo que es intermedio, ¿no? O todo lo que sería negativo. Entonces, completen la tablita. ¿Listo? Sería I K, I cruz K me da Menos J. menos J, ¿no? I cruz K me da menos J. De ahí tendría K cruz J me da Menos I. y J cruz I me da menos K. ¿Hay alguna combinación que me haga falta? Bueno, de hecho sí, ¿no? Entonces, fíjense lo siguiente. Estas son las básicas, pero hay otras, pues que por definición no tienen sentido. Dijimos que pues todo el producto vectorial pues representa la multiplicación, el área que está contenida entre esos dos vectores. ¿Estamos de acuerdo? Entre el paralelogramo formado entre los dos vectores. Pero entonces, si yo les digo I cruz I, No si tiene los dos sentido vectores eso. tienen la misma dirección, pues eso no tiene sentido. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Entonces, ¿qué me debería dar I cruz I? 0. 0. ¿Qué me debería dar J cruz J? 0. ¿Y qué me debería dar K cruz K? 0. ¿No? Listo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se ha entendido? Sí. Listo. Perfecto. Entonces aquí, solo para completar, 0, J cruz J igual a 0, K cruz K igual a 0. ¿Listo? Entonces, el producto vectorial de dos vectores, entonces, se puede también representar por medio de determinantes, ¿sí? Entonces, si yo tengo el vector P y el vector Q, resulta que el vector P y el vector Q, yo los puedo formar por determinantes. Entonces, haciendo eso, digamos lo siguiente. Entonces, yo tengo el vector B, que va a ser igual a P cruz Q. ¿Listo? Me va a tocar, lastimosamente, copiar, porque tengo el lapicito descargado, ¿no? Entonces, hagan cuenta que esos son vectores. Ahí les falta el palito arriba. ¿Listo? Entonces, P cruz Q, yo sé, pues, que el vector P es un vector que está conformado por P de X en Y más la componente escalar PY en J más PZ en K, donde I, J, K son estos vectores unitarios. ¿No es verdad? Y esto le quiero hacer un cruz, el producto vectorial, con las componentes rectangulares del vector Q, que serían QX en más QY en J más QZ en K. QZ en K. ¿Listo? Entonces, esa multiplicación, ¿sí? Me resulta en lo siguiente.
me resulta que el vector B, ¿sí? Me va a quedar agrupado por la multiplicación de los escalares. Entonces me va a quedar P, la componente PY por Q, en este caso QZ. ¿Sí? Menos la componente PZ por QY en I, más la componente PZ multiplicada por QX menos PX multiplicado por QZ. Estos son escalares, ¿no? Eso en J y más lo que sería la componente PX por QY menos PY por QX, eso en K. ¿Listo? Esa sería la multiplicación que nos resulta. Por cierto, ¿se está viendo la tabla? Sí, está bien. Sí, sí. Sí, está bien. Listo. Entonces, a ver, esperemos que ahorita ya. Lo bueno es que estos lapicitos se cargan rápido, ¿no? Entonces, estos son los vectores P y Q. Y estos son los vectores unitarios IJK, ¿no? Recuerden que esos... Dime. Esos últimos dos no son vectores. Y QZ. No te caché, ¿qué? Esos últimos dos no son vectores, PY y QZ. En la segunda fila son escalares. Ah, sí, perdona. Estos de aquí, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Estás muy bien. ¿Listo? Ahí sí, ya ahí medio le completé pues lo que faltaba. Ahora, ¿qué resulta? Pues resulta que entonces esto es la componente B sub X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el escalar B sub X que va a ser PY por QZ menos PZ por QY. Este de aquí va a ser la componente BY, que va a ser igual a PZ, ¿sí? QX menos PX QZ. Y esta de acá va a ser la componente BZ, que va a ser igual a PX QY menos PY QX. ¿Listo? Entonces, básicamente eso vendrían a ser escalarmente las componentes escalares del vector B. ¿Listo? Entonces resulta que esto se lo puede calcular también con un determinante. Entonces yo puedo hacer un determinante en donde ponemos al inicio la componente I, J y K. ¿Listo? Y ponemos el vector cuando yo quiero hacer P por Q. Entonces en la siguiente fila, yo pongo las componentes escalares de P por Q. Perdón, en la primera fila pongo las componentes escalares del vector P y en la tercera pongo las componentes escalares del vector Q, que en este caso sería Px, P sub Y, P sub Z, y tendría también Q sub X, Q sub y Q sub Z. Y planteo el producto, calculo el vectorial, el determinante
de esa operación. Entonces, si ustedes se acuerdan, para calcular el determinante, yo tenía que coger y anular una fila, ¿no? ¿Recuerdan? Esa parte. ¿Sí? Entonces, yo cojo y anulo esta fila para calcular el determinante, la componente en i, y multiplico así, primero, y resto esto, así, segundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? El determinante sería P, Z, Q, Z, menos P, Z, Q, Y, ¿sí? Y eso en I. A ver, saquen el resto. ¿Cuál sería? Sería PZQX Ya, signo. menos ¿Positivo o negativo? más, no importa. Solo estoy haciendo al revés. Cambio, Ah, cambio de filas. Por eso primero estoy haciendo PZQ. Bueno, negativo, lo que sea, da igual. ya, pero No hablando tendría de que ser PXQZ menos PZQX. PZQX, ¿qué? O sea, ¿no es PXQZ Ya, en el positivo? segundo determinante, digamos que es, yo borro así, Sí, le pones tachas. y tacho. Ah, Ajá. ya se borró. PZ Se descargó este. Ya. Entonces, ¿qué sería? PZQX PZQX. menos PXQZ. Ya, pero Joto. lo que pasa es que te está faltando el menos, ¿no? Es que ya lo estoy cambiando. Ah, ya, bueno, ya. Ya bueno. Entonces Entonces, menos PXQZ. Ya lo estoy cambiando. exacto. Entonces, en el segundo valor, Bueno, en J, menos es un menos, ¿no? Y después PXQZ. sería Sí, bueno. PXZ menos Menos PZQX. PZQX, En ¿ya? J. Y esto sería en J. Y el último sería más, ¿no? Ujú. Más, entonces, PX. tacho Y este, que sería eso. PXQY, menos PYQZ. QX. PQX. En K. Eso sería en K. Ah, bueno, no, ya no rayo. ¿Listo? Ahí me falta la K, pero se descargó el lapicito, pendejo. ¿Listo? ¿Se entendió cómo se calcula el determinante? ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que no se vayan a olvidar de ese menos ahí. Ese menos ahí es importante, ¿ya? Porque ese menos, si ustedes lo pueden factorizar el menos, o factorizar, sí, factorizar el negativo dentro del paréntesis y volver ese signo positivo y me queda exactamente lo que tengo en Y. Pero no se olviden que cuando hagan el determinante C, ese menos es importante. ¿Listo? Y entonces ahí tendría las mismas respuestas, solo que pues las tendría obtenidas mediante el determinante entre P y Q. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿O todo bien? Todo bien. Listo, chicos. Entonces, con esto terminamos la clase de hoy. Terminamos rápido. Terminamos rápido y nos vemos el día, en este caso sería el día lunes, ¿no? Entonces no se olviden de hacer la tareita, revisar eso. Y en la tarea no les puse muchos ejercicios de determinantes, más es como de conceptos. ¿Listo? Entonces, pues yo creo que los determinantes son fáciles, ¿no? O sea, el producto vectorial, pues no creo que tengamos problemas con eso, ¿no? Ujú. Pero en tal caso, revisan con cómo les ha ido con Mili, por cierto. Por bien. Pues, de cariño le decimos Mili, por cierto. No sé si Sí, que sí. les digo ella. Les Sí, dijo. Sí, sí, igual Mili. nos obliga a que le digamos mil. Se enoja si le No me decimos harán mil. milagros, dice. Ah, sí. Ah, bueno. Entonces yo pensaba que era de cariño. Ha sido una O sea, imposición. sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va con Mili? ¿Van bien? Bien, bien. Sí. ¿Sí? ¿Han visto? Sí, se Estamos explica muy bien. sincronizados. Sí, Pues hicimos. Claro, como es el mismo lunes, vemos. ¿Qué nos da ahí en clase?
Bueno, Bueno, sí. cualquier Ok. cosa que de pronto quieran que mejore o que de pronto que quieran que haga, avisan, ¿ya? Y yo le comento. Si hay cualquier cosa que de pronto no quedó muy claro, hablan conmigo. O también, si de pronto algo que vimos conmigo y no les quedó muy claro, también pueden preguntarle a Mili. ¿Sí? Cualquiera de los dos, pues estamos ahí pendientes. ¿Listo? Yep. No se olviden de eso. Y bueno, nos vemos el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Votarán bien. Supongo que votan. Entonces votarán a conciencia. Traten de votar. 21. No sé, eso sí, al que le guste, como, pero yo sí soy de las personas que piensan que el peor es nada, no es una buena decisión, ni en el amor, ¿no? Entonces, votarán con juicio, ¿listo? Por el que quieran. Bueno, cuídense y nos vemos el día lunes, ¿no? Igual, Juan. Gracias. Pues, a ver, Juanca, cuídate mucho. Chao, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego, Juan Carlos. Hasta luego. Nos vemos. Chao.